Muy buenas noches, ¿cómo están? Dios les continúe bendiciendo, que la paz de Dios sea sobre su vida, sobre su hogar y sobre su familia. Y les saludamos desde el primer tabernáculo cristiano de Río Branco a través de mi casa, casa de oración. Y qué bueno sería que usted comience a compartir este tiempo de oración, este tiempo de meditación en la palabra de Dios, le pueda dar compartir y luego de finalizado el vivo de Facebook, puede entrar a nuestro canal de YouTube, que los muchachos siempre ponen el link ahí en la transmisión, PTC Río Branco, y ahí también entrar, darle me gusta y compartir también el link, porque al quedar en internet tenemos la bendición de que posiblemente esta transmisión, usted o las personas con las cuales comparta esta prédica, este tiempo, puedan verlo dentro de algún tiempo, dentro de algunos meses, inclusive dentro de algunos años. Y que bueno que la palabra corra y sea glorificada, y que usted sea protagonista de que la palabra pueda correr, pueda ser plantada, pueda ser distribuida a través de este recurso que es la internet, que es la tecnología. Así que bienvenido a mi casa, casa de oración. Si usted se ha conectado por primera vez con nosotros, háganoslo saber y escríbanos a través del chat. Como usted puede ver, ya comienza la comunidad virtual a comunicarse, a ponerle me gusta, a saludar a través del chat. Usted también puede hacerlo y es de gran bendición para nosotros que estamos aquí transmitiendo y también para usted que colabora desde su casa. Y hoy vamos a compartir una palabra sobre el resultado de la oración en una casa. ¿Sí? El resultado de la oración en una casa o en un lugar. En una casa como posiblemente está usted en esta noche. Si está en su casa o en la casa de un familiar o en otro lugar, trabajando, como hay personas que se conectan desde su trabajo. Pero en fin, esta palabra que compartiremos hoy, que se encuentra en el libro de los Hechos, nos habla de la oración, del resultado de la oración de personas que se reunieron en una casa. Y el primer versículo que vamos a leer se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12 y el versículo 5. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, punto y coma. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. ¿En qué circunstancias estaba viviendo el pueblo cristiano cuando aconteció esto? El libro de los Hechos narra la fundación de la iglesia. La fundación de la iglesia de Jesús. Jesús fundamentó su iglesia a través de la enseñanza a sus discípulos. Y luego sus discípulos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios a través de la manifestación del Espíritu Santo, fueron fundando la iglesia de Jesús. Fueron continuando la tarea que el Maestro había comenzado. Y el comienzo fue maravilloso. Luego que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, por ejemplo Pedro, en su primera predicación, cuenta el libro de los Hechos de los apóstoles, o sea, lo que hacían los apóstoles, que fueron los discípulos de Jesús. En su primer sermón, por ejemplo, dice que 3.000 personas creyeron en Jesús. Era un movimiento impresionante de prodigios y milagros. Es también en ese libro donde nos cuenta, por ejemplo, que Pedro pasaba y las personas ponían prendas, ponían ropas
en el camino, y cuando Pedro pasaba, la sombra de Pedro sanaba a las personas enfermas. Era tal el poder y la manifestación del Espíritu Santo que se estaba derramando y se hacía notorio en todas partes. ¿Sí? Era un mover impresionante de la palabra de Dios. Era un mover impresionante del poder del Espíritu de Dios a través de la iglesia primitiva. Pero juntamente con todo mover de Dios se presenta la oposición, se presenta la lucha, se presenta la prueba, se presenta el sacudón. Entonces, obvio que le molestó al enemigo de que la iglesia creciera, y dice la Biblia que la iglesia crecía y se añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos dentro del plan determinado por Dios. Cada día se iban añadiendo a la iglesia los que Dios había determinado que fueran salvos. Cuando se presenta la oposición, se presenta a través de los líderes religiosos y celosos de aquella época. Y también se presenta a través de las autoridades políticas de aquella época. Dice la Biblia que Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. No fue todo color de rosa, como no lo es tampoco ahora. Pertenecer a la iglesia de Cristo, pertenecer a la iglesia de Jesús, significa estar expuestos a la incomprensión, al maltrato y a todas las cosas que padeció nuestro Señor Jesucristo. Así que Herodes ahí comenzó a maltratar, comenzó a matar a algunos de los cristianos, y dice que esto había agradado, aunque usted no lo pueda creer, había agradado al pueblo judío. Le había agradado a la gente el hecho de que Herodes, el líder político, maltratara a la iglesia. Y dentro de ese maltrato entró Pedro, que era una de las columnas de la iglesia, uno de los apóstoles a través del cual Dios estaba realizando prodigios y milagros. Entonces, este pasaje que hemos leído, un versículo, dice que Herodes mandó a tomar a Pedro y lo llevaron y lo colocaron en un calabozo de alta seguridad. Y no conforme con esto, de que lo puso preso, mandó que lo custodiasen 4 guardias de 4 soldados. Fíjese, 4 por 4, 16, ¿no? Buena la matemática. 16 personas custodiando a Pedro, por Pedro estar haciéndole bien a la gente, sanando enfermos, libertando cautivos y trayendo bendición a las personas que tenían necesidad. Pero, dice el versículo 5, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Gloria a Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de iglesia, generalmente pensamos que se trata de un lugar grande, físico, un templo donde hay muchas personas congregadas. Ese es el templo donde se congrega la iglesia. Pero ¿dónde estaba orando la iglesia que menciona Lucas, el escritor de este libro? En una casa. Sí, en una casa. En una casa como la que está usted y en una casa como la que estoy yo. Yo estoy predicando la palabra de Dios desde mi casa a través de este programa. Lo hago en mi casa, no lo hago en el templo, porque es casa de oración. En esa casa estaba la iglesia reunida
orando por Pedro. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Herodes se sentía seguro. Había enviado a 16 soldados fuertes, de confianza, fuertemente armados, para custodiar a Pedro, que estaba encadenado. No solamente puesto en un lugar de alta seguridad, sino que le habían colocado cadenas para impedir que Pedro se escapara. Cuando la iglesia comienza a orar en una casa, dice la Biblia que Dios envió a un ángel que se presentó y una luz de Dios resplandeció en el lugar donde estaba Pedro. Ahora, aquellos 16 hombres no lo vieron al ángel. Se presentó el ángel donde estaba Pedro y le dijo: levántate pronto. Y dice que en el momento en el cual él recibió la orden, las cadenas se le cayeron de las manos. O sea, el poder de Dios rompió las cadenas que Herodes había mandado que colocaran en las manos del siervo de Dios. Y le dijo: prepárate, calzate y vamos, seguime. Imagínese usted, estaban los hombres ahí con las armas preparadas por si había un mínimo movimiento del peligroso Pedro, peligroso para el infierno, peligroso para Satanás, altamente peligroso. Y gloria a Dios cuando nos tornamos peligrosos, porque ahí estamos siendo eficientes para el reino de los cielos. Amén. Y ellos estaban ahí vigilando, pero el poder de Dios tornó invisible a Pedro. Y dice que pasó con el ángel caminando libre, sin cadenas, y salió, y las puertas se iban abriendo a medida que el ángel iba delante de él y Pedro caminando detrás del ángel. Cuando sale a la calle, dice que Pedro se da cuenta de que realmente era verdad lo que estaba aconteciendo, que no era una visión que él estaba teniendo, que era un hecho real, que Dios había enviado un ángel para libertarlo y romper las cadenas que lo tenían oprimido en esa cárcel que él estaba preso de manera injusta. Ahora, ¿a dónde va Pedro? Cuando sale dice: bueno, ¿y ahora dónde voy? Porque estaban siendo perseguidos por los religiosos y por las autoridades enviadas por Herodes. ¿Dónde va? Versículo 12 dice así: y habiendo considerado esto, o sea, ¿dónde voy? Llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Reunidos en la casa de María, la madre de Juan y de Jacobo, orando. Vio que la iglesia, cuando se reúne, ya sea en el templo o ya sea en una casa, tiene poder a través de la oración. Hay poder en la oración de la iglesia. Ahora, la iglesia, los hermanos no se reunieron en la casa de María para comentar el problema, porque muchas veces nos reunimos en nuestros hogares para comentar lo que está pasando y nos volvemos noticieros encima de todas las noticias que nos están saturando cada día más de malas noticias. Y siempre digo, no es que no sea real, pero ya basta con el saturamiento global que tenemos de malas noticias. Y nos reunimos en la casa de algún familiar, de algún amigo. Y en lugar de hablar de la palabra de Dios, en lugar de compartir una canción, en lugar de hablar algo productivo, nos ponemos como a machacar sobre lo que hemos estado escuchando en la televisión, en la radio, en los medios de prensa, en internet, en Facebook, en todo lo que es
lo que son las redes sociales. Y eso machaca más el dolor y el miedo que está azotando a la raza humana. Pero la iglesia primitiva, que estaba siendo perseguida por algo sumamente peligroso y destructivo, no se reunió para agrandar más el problema, más grande de lo que era. Se reunió para orar. Se reunió para clamar por Pedro. Se reunió para interceder a Dios, para que Dios interviniera de una manera milagrosa y trajera libertad sobre la vida de su siervo. En respuesta a la oración, Dios envía a su ángel y, burlando toda aquella guardia humana, saca de la cárcel a su siervo y él va derechito a donde sabía que estaban orando por él. Ahora, que es curioso lo que acontece, porque muchas veces nosotros oramos y cuando Dios responde, digo, pero no puedo creer, es increíble lo que está pasando. Pero no estuvimos orando por esto. ¿Por qué le digo? Dice, cuando Pedro llegó a la casa de María, golpeó la puerta. Y él necesitaba que le abrieran la puerta, porque seguramente en el momento en el cual los soldados se dieran cuenta de que Pedro no estaba, se iba a generar un gran alboroto entre los soldados y entre la comunidad, e iban a salir a buscar a Pedro. Así que él necesitaba refugio, protección y que meterse en algún lugar. Golpea la puerta y dice que sale a ver una muchacha llamada Rode. Y dice que cuando escucha la voz de Pedro, cuando reconoce que es Pedro, de tanta alegría que tenía, no le abrió la puerta. Y salió para atrás y dice, parece que es Pedro. Y los demás dijeron, pero estás loca, debe ser su ángel. Y Pedro golpeando la puerta, abran la puerta, soy yo, soy Pedro. Le reconocían la voz. Estaba delante de ellos la respuesta a la oración. Pero ellos le decían a la muchacha que estaba loca, que no podía ser Pedro el que estaba allí. ¿Vio que eran parecidos a nosotros? Nosotros somos muy similares. Oramos y cuando vemos que Dios actúa o el milagro llega a nuestras vidas, se hace real, no puede ser. Pero y no estábamos orando por esto. Así que la oración en la casa produjo la liberación de Pedro. Movió la mano de Dios e hizo que el cielo se moviera, la tierra, la guardia tan segura fuera burlada y su siervo salió a libertad para continuar predicando la palabra de Dios. Y esa oración se realizó en la casa de María, una discípula de Jesús. Ahora, como dijo Pablo, ¿qué hay cuando nos reunimos? ¿Qué hay cuando nosotros nos reunimos en nuestra casa? ¿De qué hablamos? ¿Qué comentamos? Porque ya de pandemia y de virus y vacunas ya hay suficiente información. ¿De qué hablamos? ¿Son palabras que nos edifican? ¿Son palabras que nos motivan? Nos reunimos para orar. Porque si nos reunimos para orar, como se reunieron en la casa de María, la oración de la iglesia prevaleció, trascendió la guardia de seguridad y libertó al varón de Dios. La oración en la casa tiene poder. No esperemos a estar en el templo el domingo para orar. Debemos congregarnos, como dice la Biblia. Nosotros acá en Río Branco tenemos reuniones los domingos a las 10 de la mañana y los domingos a las 20 horas. Tenemos 2 reuniones los domingos donde usted puede asistir y es bíblico asistir.
Pero eso no quita el hecho de que usted en su casa y de que yo en mi casa, cuando se presenta una situación, reúna a la familia, reúna a los vecinos y oremos. Este proyecto que nosotros transmitimos a través de Facebook y a través de YouTube, también lo realizamos de manera presencial. Mi casa de oración, lo realizamos también los días martes, antes de que lo transmitamos a través de Facebook, en los hogares. Y cuando llegamos a la casa de un vecino, a la casa de una persona que nos invita, nosotros llegamos y declaramos la palabra de Dios, declaramos la paz de Dios en esa casa y transmitimos lo que dice la Biblia y oramos por la familia, porque creemos en el poder de la oración realizada también en una casa. Por eso le motivamos a que usted ore en su casa, a que usted ore si Pedro está encarcelado. Si hay alguna persona que está encerrada, y vaya que hay personas encerradas en este tiempo, aisladas, la palabra de moda, aislamiento social. Pero usted puede traspasar ese aislamiento a través de la oración. Y esa oración, al llegar a esa persona, a ese lugar, va a producir el milagro que usted está pidiendo, y Dios va a quitar las cadenas, va a romper las cadenas, va a darle libertad a esa persona y la va a levantar, porque el poder de Dios trae libertad. ¿Dónde se realizó la oración de la iglesia? Que dice, Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar. Sin cesar significa permanentemente, de mañana, de tarde, de noche, escondidos, con las puertas cerradas, como también estaban en un tiempo atrás los discípulos de Jesús por temor a los judíos. Ahí llegó Jesús y les dijo, paz, tengan paz. Ellos estaban atemorizados como hay tantas personas hoy. Y ahí en ese encierramiento estaban encerrados con llave. Llegó Jesús. ¿Qué les dijo Jesús? Paz. Tengan paz. Y su presencia les quitó el temor. Declaramos la paz de Dios sobre su casa en esta noche. Declaramos la paz de Dios sobre su vida en esta noche. Pero también en la casa de María, la iglesia estaba reunida orando. Y la oración fue hasta donde estaba Pedro en la cárcel. Y el ángel lo sacó y Pedro, olímpico, iba pasando y las puertas se iban abriendo y los soldados no veían nada porque era la luz de Dios que iba alumbrando a Pedro, y Dios le dio libertad a Pedro como respuesta a la oración de la iglesia en la casa de María. Amén. Qué bueno que su casa se convierta en una casa de oración. Qué bueno que cada vez que usted se reúne con su familia o con las personas que llegan a su casa, usted pueda compartir la palabra de Dios. Usted pueda compartir un testimonio. Dejémonos de comentarios negativos. Dejémonos de machacar sobre el dolor, porque ya hay bastante dolor en la raza humana. Hablemos el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias de salvación para todo aquel que cree. Hablemos de sanidad. Hablemos del poder de Dios. Y oremos por las personas que están encerradas. Oremos por las personas que están aisladas. Oremos por el personal de salud. Oremos por los médicos. Oremos por aquellos que están trabajando mientras usted y yo dormimos para cuidar y preservar nuestra salud. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. ¿Oramos? Usted desde su casa y nosotros desde nuestra casa. Oramos en el nombre de Jesús para pedir la intervención de Dios en los Pedros que están encadenados, en los Pedros que están aislados, en los Pedros que están custodiados para impedir que salgan a la libertad. El poder de la oración de la iglesia trasciende fronteras, trasciende barrotes, rompe cadenas y trae liberación. Gloria a Dios. Puede escribir lo creo. Puede escribir en mi casa voy a orar.
en mi casa voy a orar como lo hacían en la casa de María. A orar, a declarar la victoria, a interceder, a declararnos dependientes y necesitados de la intervención de Dios. Y Dios responde a la oración de su pueblo. ¿Oramos? Amén. Señor Jesús, cuánto ejemplo tenemos en el libro de los Hechos de cómo procedía la iglesia primitiva cuando era perseguida, cuando era acorralada, cuando era maltratada, cuando era lastimada, cuando era encarcelada. Ellos apelaban no a los recursos humanos, no apelaban a las críticas, no apelaban a la violencia, no apelaban a la discusión ni a los comentarios negativos. La iglesia apelaba a la oración. La iglesia primitiva oraba. La iglesia primitiva se reunía en los hogares para orar. Cuando se presentaban las dificultades, se reunían para orar. Y este hecho maravilloso que hemos leído, este milagro que tú realizaste en la vida de tu siervo Pedro, cuando estaba en una cárcel de alta seguridad, custodiado por 16 soldados que impedían su salida, tú enviaste a tu ángel, tú enviaste la bendición, tú enviaste la libertad, lo sacaste, rompiste las cadenas que le habían puesto en las manos y lo sacaste airoso y victorioso. ¿Y a dónde fue Pedro? Pedro fue a la casa de María, donde sabía que estaban orando por él. Señor, qué bueno sería que en esta noche cada casa que se ha conectado se convierta en una casa de oración, no en una casa de comentarios, no en una casa de críticas, sino en una casa de oración, donde se reúnan para orar, donde se reúnan para hablar de tu palabra, donde se reúnan para recordar que el mismo Dios que libertó a Pedro como respuesta a la oración que se realizó en una casa, es el mismo Dios que hoy responde a la oración que realiza tu iglesia en los hogares. Gracias por este proyecto Casa de Oración, porque creemos que viene de tu corazón y ha traído tantas respuestas a tantas familias. Por eso te damos gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de orar juntos a través de este proyecto, con cada hogar, con cada familia, con cada padre, con cada madre, con cada varón, con cada mujer, con cada persona que se conecta, y declaramos la respuesta, declaramos la victoria, y que la persona o las personas o las familias por las cuales están orando, que se encuentran aisladas, que se encuentran encadenadas, que se encuentran atadas, en este momento sean liberadas por el poder de la oración. En el nombre de Jesús, oramos por los nombres de las personas por las cuales ellos ahora están orando. Oramos por esas personas, si se encuentran hospitalizadas, si se encuentran encarceladas, si se encuentran en oscuridades, si se encuentran atrapadas de alguna situación de depresión, de tristeza, de soledad, de abandono, de angustia, de enfermedad, de adicción. Ahora rompemos las cadenas en el nombre de Jesús y declaramos la libertad, porque el Evangelio es poder de Dios para libertar a los que están cautivos, para sacar de las cárceles a los que están en cárceles espirituales. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora que el poder de tu Espíritu Santo esté obrando en cada familia, esté obrando en cada hogar, esté obrando en cada casa, esté obrando en cada persona, en cada mente. Reprendemos el miedo, reprendemos, Señor, el temor, reprendemos la apatía, la indiferencia, el cinismo, en el nombre de Jesús. Que
caigan, Señor amado, las vendas espirituales que muchas veces el enemigo coloca para dejarlos ciegos su entendimiento, para que no entiendan tu palabra. Que caigan ahora las escamas de los ojos espirituales y puedan ver tu gloria y puedan creer en el poder libertador de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús por cada hogar, oramos por cada familia, oramos por nuestro país, oramos por nuestra nación, oramos por el personal de salud, oramos por los enfermeros, por los médicos que están trabajando en estos tiempos difíciles. Que tú los levantes, que tú los fortalezcas, que tú los renueves, renueva sus fuerzas. Oramos por los que están pasando por esta pandemia, atravesando, Señor, este momento de enfermedad. Reprendemos la enfermedad, declaramos sanidad por las llagas de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta al que está desanimado, consuela al que está triste y fortalece a aquel que se siente desvalido y débil en este tiempo, en el nombre de Jesús. Y que recordemos que nuestro hogar puede convertirse en una casa de oración como la casa de María, donde hacía la iglesia sin cesar, permanentemente, noche y día, oración por la iglesia, oración por la ciudad, y tú te mueves en respuesta a la oración de la iglesia. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede decir amén. Puede decir gloria a Dios. Oremos en casa. Oremos en casa como en la casa de María. Y veremos la gloria de Dios. Cuando el milagro golpee a nuestra puerta, que no le digamos a quien vaya a abrir, pero estás loco, no es posible. Señor, gracias por el milagro. Gracias porque has respondido a nuestras oraciones, a nuestros corazones quebrados. Tú eres poderoso para hacer el milagro. Le amamos, oramos por usted, le bendecimos, y si el Señor nos permite, el próximo martes estaremos a las 21 horas en mi casa, casa de oración, en el nombre de Jesús. Amén.